Castaño, del Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bienvenidos a todos a esta Xunta General. Voy a leeros un fragmento de Elizabeth Fergareso, de Ciaño, de Llangreu, de donde yo soy, y quiero dedicarlo a todas mujeres valientes que non se arruguen, que non se arrugaron y que luchen en la adversidad y collen testigo sin miedo. Titúlase Telva. Non cumplió los 17 años y ya tiene el xesto valiente de una líder. Por eso se tiró al monte, porque ya era luchadora. Porque cuando fusilaron a los tres hermanos na plaza, non pudo desear que morriera con ellos la esperanza. Asina que foi para la casuca onde vivían y agarró la navalla de Vítor, el mayor, el que tenía un furaquín en cada mesella cuando ría. Llueu buscó la flauta de Tomás, el mediano, aquella que ficiera con una vara blanal, y también agarró la chaqueta de Lluís, el pequeño, el que siblaba en el terruñar, el que sabía 17 chistes que siempre contaba un tras otro, el que llevó un tiro en el estómago, 2 en pecho y una cabeza. El último que cayó. Antón, recuerda, fue tamén ese día porque foi el mesmo que apeteció Telvina en monte. Tan poquina cosa, con una navalla, una flauta y una chaquetona vieja. Dixo que fuera pa casa, que ella era una guaja, que iba a dar más problemas que soluciones, que allí non la quería, y en ese momento estaba mintiendo. Quíxola, dende que lo llamó toda nerviosa, como un xilguerín. Y es Antón, soy Telva Aguilar, la hermana de Vítor, Tomás el Rosiu y Lluís. Vengo a acabar lo que entamaron. Muchas gracias.